Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. No, todavía buenos días, soy Andrea Dorado para servirles, estoy aquí de nuevo con una entrevista hablada. Eh, Son las 11:25 de la mañana, estoy aquí dentro de un café con una figura, pues aquí de Jalapa muy importante, que es la licenciada Ana María Vera Cid, que bueno, vamos a tener aquí entre ella y yo una mesa de análisis. Sí, yo le voy a hacer preguntas, ella me va a responder, ella me va a hacer preguntas, yo le voy a responder. A lo que dure la entrevista, pues no les prometo mucho, pero vamos a ver si se pone esto interesante. ¿Cómo está, licenciada? Bien, Andrea, me da muchísimo gusto estar contigo y con tus oyentes. Gracias, el gusto es mío. La verdad, me encanta verla otra vez. Sí, usted sigue muy guapa, sigue muy guapa. Y bueno, si fuera hombre, yo le hubiera echado los canes, ¿eh? Está muy bien. No se me ponga roja, no se me ponga roja. A ver, cuénteme. em, Quisiera saber de los avances que hay aquí en Jalapa con respecto a ustedes de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Asociación? Civil. Civil. Bien, Andrea, mira, nosotros hemos reducido desgraciadamente la actividad porque quitamos la oficina que teníamos en 20 de noviembre y ahora tenemos exclusivamente el servicio de asesoría vía telefónica y vía correo electrónico. La causa de que hayamos cerrado la oficina es porque hubo una reorganización y la persona que quedó ahora como representante de la asociación radica en el estado de Chiapas y entonces mudamos oficinas para allá. Sin embargo, el servicio de la comisión en cuanto a la asesoría que tenemos ya fija con grupos que se han formado a lo largo del estado, grupos de derechos humanos, continúa nuestra asesoría, nuestro acompañamiento constante. Y aquí te digo, por medio conservamos la misma línea telefónica y es el servicio que continuamos prestando. ¿Cuál es la línea telefónica que ustedes tienen actualmente? Acá en Jalapa ha sido siempre el 814-2401. Es teléfono local, ¿verdad? O sea, no es celular. No, no es celular, es línea fija de domicilio. Licenciada, cuénteme, mire, aquí en Jalapa, con respecto a la comunidad lésbico, gay, travesti, de las sexoservidoras de la calle, con respecto al artículo 206, ¿sí? Que no es bueno, es un trabajo, pues, tranquilo para nosotras, que lo podemos ejercer sin pisar, obviamente, ese artículo. Ha habido muchas bajas de nosotras. ¿Por qué motivo? Pues lo que yo veo que ha sucedido con esta situación es que ha venido un cambio social profundo. Han cambiado mucho las situaciones económicas, políticas y eso pues tiene repercusión en todos los campos. Aquí mencionábamos antes de iniciar la entrevista lo que tú me mencionabas de el libramiento, como una situación que aparentemente no tiene que ver nada con el desarrollo del trabajo de las personas travestis fundamentalmente en la avenida Lázaro Cárdenas, pues sí tiene repercusión y grave, ¿no? En cuanto a que en el momento en que dejan de transitar por la avenida todos los carros que optan por el libramiento, pues se reduce considerablemente la opción de trabajo para este grupo de personas. Sí, mire, licenciada, realmente en la actualidad hay muchas travestis que, bueno, en lugar de cobrar un precio justo, digamos un precio estándar, 200 pesos, si le ponemos así, no es ni mucho ni poco, o sea, es un precio estándar, que algunas pueden cobrar más, otras menos, ¿no? Hay muchas travestis que por la falta de dinero aquí en Jalapa, de lo que es el libramiento, que nos está afectando bastante, se van por precios muy mínimos de 30 pesos, de 50 pesos. Y bueno, eso también repercute que también puedan infectarse de VIH o de otro tipo de enfermedades. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Mira, todo esto te digo no podemos comentarlo como una cuestión abstracta y aparte de toda la situación, sino que lo que me estás diciendo tiene que ver con que es
la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En el momento en que ha bajado el número de posibles clientes, ha hecho que muchas de las personas, con tal de tener trabajo, pues abaratan el precio del servicio. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Las medidas preventivas, que siempre se ha pensado que sería lo mejor en todo, no tener que remediar, sino prevenir que sucedan las cosas, pues va unido. Si la persona difícilmente consigue algo para subsistir, pues difícilmente le dedica a protegerse en el momento de tener el servicio. Todo va unido en el momento en que se tiene que cobrar menos, en deterioro de todas quienes trabajan. No únicamente ellas que cobran menos están ya abaratando su trabajo, sino que viene el impacto de que las personas busquen esto, o que las demás tengan que abaratar también, porque se les va a dar preferencia a quien cobre menos, ¿no? Entonces eso va en repercusión de todo. En el momento en que un grupo baja, esto viene en efecto dominó, ¿verdad? En efecto, para todo el resto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues en principio creo que son cuestiones de tratar de trabajar esto en grupos, de que se den cuenta que si no cierran, de que si no ponen un precio tope, de que si no hacen el esfuerzo de mantenerse en el precio que sea justo, que sea el que se establezca por el colectivo, que entonces que se pueda hacer caer en la conciencia a las personas que se abaratan, que no únicamente ellas se castigan reduciendo el precio, sino que están teniendo un impacto con el resto de compañeras. Es decir, hay una responsabilidad social, porque en el momento en que ya no están respondiendo nada más por ellas, que cada quien seríamos libre de hacerlas, sino que ellas cobren conciencia de que están afectando a todo el gremio con ellos. O sea que esto sería un trabajo hormiga, ¿no? De poquito a poquito, de tratar de tener pláticas, de analizar juntas, de que se den cuenta que no es que esté uno descubriendo el hilo negro al hacer este comentario, sino que esto ha sido estudiado y recontraestudiado en el curso de la humanidad, con obreros, con todo tipo de trabajo, el de que cuando crece la oferta, ¿no? Es decir, cuando hay posibilidad de mucho trabajo, todos trabajan y al precio que se necesita, y quien pone las condiciones es el obrero, ¿no? El patrón necesita obreros, y entonces pues el obrero puede decir, sí, es el que tiene un poquito el sartén por el mango. Sin embargo, es al revés, ¿no? Cuando hay muchísima mano de obra, que es cuando empieza a perderse las conquistas laborales. El trabajador está y le empiezan a exigir y le empiezan a dejar más horas de trabajo, y por el miedo de que al reclamar o hacer valer sus derechos le quiten el trabajo, pues va aguantando y va permitiendo que se reduzcan sus derechos, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque si los corren, el patrón no se va a perjudicar, sino el trabajador sabe que hay una fila de 10, 20, 100 personas ansiosas de ocupar su puesto porque hay problema de fuentes de trabajo. Entonces esto lo podemos aplicar con el trabajo sexual. Si hubieran muchos clientes, pues ponemos el precio, y como ellos requieren de este servicio, pues respetan el precio que se está poniendo. Pero cuando baja el número de clientes, y en lugar de mantenerse, y que bueno, pues los clientes poquitos, pero que tengan que pagar el servicio y la calidad del servicio, en lugar de optar por esas premisas, lo que hacen es bajar el precio unas, pues entonces se perjudican ellas y perjudican al resto de trabajadores. Voy a empezar a atacar. Mire, licenciada, lo que usted me está diciendo del precio de aquí de Jalapa sí se está malbaratando. Tenemos la ciudad de Veracruz. Van a hacer varias preguntas. Tenemos la ciudad de Veracruz, y yo fui a Veracruz no tiene mucho. Estuve por allá en esa zona. Las travestis pues tienen un precio estándar, se están apoyando allá en Veracruz. Un precio estándar, están cobrando un precio de 350 pesos el servicio completo, que incluye el oral y el sexo, totalmente.
Pues mire, allá sí hay apoyo, en ese aspecto en Veracruz sí hay apoyo. La segunda parte, la que le voy a comentar es del Libramiento. Yo he estado viendo que Jalapa se está yendo para abajo, así como usted lo dijo, ¿sí? Y también yo lo estoy comparando mucho con lo que es Rinconada. ¿Se acuerda de Rinconada, la famosa Garnachilandia, que se quedó totalmente en cero, ¿sí? Jalapa está haciendo exactamente lo mismo, aunque digan que está el Libramiento y lo que usted comentó anteriormente, pero yo estoy viendo que solamente pasan los camiones de bajos recursos económicos, ya no se paran como antes porque los pasan por caravana. Eh, los camiones que realmente tienen el efectivo, pues tienen tarjeta electrónica y se van por el Libramiento, Este, ahora voy a la cuestión de derechos humanos. Como le digo, estoy empezando a atacar. Yo vine aquí un día a Plaza Ánimas, vine a pedir trabajo en una de estas boutiques que están aquí atrás. No voy a decir nombres porque no puedo decir nombres. Eh, Realmente me entrevisté y yo la quería, pues realmente como una persona que está atendiendo, una persona de aparador que está atendiendo a las personas, a las demás personas, pero por mi condición física, ya sabe que soy transgénero, estoy operado en busto, que me visto de niño a veces para buscar trabajo y que me visto de niño también a veces para buscar trabajo. La persona, el gerente, como usted dice, me puso muchas condiciones muy feas, ¿sí? El cual repercute que me quiso bajar el sueldo, no sé, creo que el sueldo aquí en Jalapa creo que es de 68 pesos, actualmente están pagando 80 pesos, no recuerdo muy bien, y bueno, yo le vine a pedir el trabajo, y me dijo que sí me lo iba a dar, pero que me iba a dar abajo del sueldo, sin goce de seguro social, y por mi condición de ser transgénero, otra vez sí, me iba solamente a poner a limpiar pisos en la noche, ¿sí? Como ocultándome de la gente, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues realmente no me interesa tu trabajo, porque yo la vine a pedir de otra cosa. Ustedes dicen que tienen avances en los derechos humanos, pero no se ha visto en este aspecto. ¿Qué pasa? Yo creo que tienes toda la razón. Mira, la cuestión de los derechos humanos, pues bueno, ahí están reglamentados, tenemos toda una ley, pero es muy diferente el que tengamos leyes en donde están recogidas las cuestiones o que doctrinariamente se sepa cuáles son los derechos y otra cosa muy distinta en que realmente sean efectivos. El de que sean efectivos vendrán como resultado de una lucha organizada de todos los sectores de la población. Eso es lo que nos ha mostrado la historia de la humanidad. Sí, los derechos no se dan gratuitamente, sino que los ha venido conquistando. Los derechos laborales, los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad, ley gay, transgénero, etcétera, etcétera. Todos esos, si tú ves la historia de los diferentes países, podemos decir, se accedió a tal derecho en el momento en que hubieron movimientos organizados y que hay la conciencia de todas las diferentes comunidades de que son sus derechos y los defienden. Entonces, es deplorable lo que me estás diciendo porque es obviamente una actitud totalmente discriminatoria. Y me estás diciendo las organizaciones de derechos humanos, bien la gubernamental y las demás, tratamos de hacer promoción de los derechos humanos en cuanto a que las personas estén enteradas de que tienen derechos. Pero se maneja mucho una frase en las organizaciones de derechos humanos en toda América Latina que dice tener derechos no basta, es necesario conocerlos y organizarse para defenderlos. Es decir, es todo eso, ¿no? Que no, muchas veces las personas ni siquiera están enteradas de que tienen derechos. Piensa que es así algo que graciosamente alguien les concede. Y no es así, no es que sea a gusto, sino que ya se tienen, pero si no los conoces, ¿cómo argumentas o cómo defiendes o cómo si ni siquiera sabes que lo tienes? Piensas que es una gracia y que tienes casi que besarle la mano
a la autoridad en turno que concede tal o cual cosa, no la concede, está cumpliendo con su obligación de respetar lo que ya está otorgado, lo que ya está. Entonces por eso se necesitan estos 3 pasos. En primer lugar, que se conozcan los derechos. Y luego en lo individual, pues ocasionalmente se consigue que esos derechos sean respetados. Pero realmente cuando hemos tenido la muestra, no en experiencia personal, sino históricamente, es cuando las comunidades se organizan y encuentran formas para defender en la práctica esos derechos. Es decir, en el momento en que supiéramos que tenemos derechos y cuáles son las obligaciones de las autoridades, hablando de derechos humanos porque los derechos humanos se dan frente a las autoridades. En el momento en que supiéramos eso y que realmente estuviéramos vigilantes y fuéramos más participativos como ciudadanos para obligar a que las autoridades cumplan con eso, es cuando vamos a lograr que sean una realidad, que no sean algo escrito, que no sean algo muy bonito pero ahí volando en la abstracción, sino que sean cosas que podamos vivir y disfrutar de esos derechos que tenemos como seres humanos y que las autoridades tienen la obligación de respetarlos y de hacer lo necesario para que sean vigentes esos derechos. Es decir, sin embargo, sabemos, graciosamente la autoridad, salvo raras ocasiones o en pocos casos, lo van a hacer, pero que llegáramos a la totalidad de derechos, lo vamos a lograr en el momento de mayor participación organizada para que sean efectivos. Vuelvo a atacar, licenciada. Vuelvo a atacar. ¿Recuerda usted que hubo una reunión donde me invitaron? Sí, donde me invitaron, del Grupo Amazonas. Creo que todavía se sigue llamando Grupo Amazonas, ¿verdad? A mí me invitaron a exponer una idea. Les puse, solamente fui a eso, a exponer esa idea. Usted estuvo platicando muy bien conmigo, pero entre la misma sociedad de la Comisión de Derechos Humanos hay gente transgénero. ¿Sí? Creo que fue un ejemplo muy claro de que todavía sigue habiendo algún tipo de rivalidad, porque usted le tocó, hubo una persona donde usted estaba conmigo y hubo una persona que mal educadamente, con una posición de cultura alta y con una educación mucho más alta que la mía, agarró y me hizo una grosería hacia con usted. No voy a mencionar nombres, pero usted se acuerda de esa acción, ¿sí? Sigue habiendo todavía esa discriminación ante las mismas travestis y transgéneros en lugar de ayudarse y apoyarse. ¿Por qué pasó esto con esta persona que es transgénero? ¿Sí? Al momento de que yo estaba hablando con usted en una formalidad y seriedad. Mira, yo creo que independientemente que luego se participe en alguna organización o no, pues cada persona tiene sus características. Yo creo que efectivamente esta persona que me estás diciendo no formaba parte de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, te estoy diciendo no porque cualquier persona esté donde esté puede tener actitudes positivas o actitudes negativas. Depende de cada organización el que se trabaje al interior de las organizaciones para ser congruentes con lo que uno enarbola, es decir, la columna vertebral de los derechos humanos es precisamente el respeto al prójimo y la no discriminación. O sea que en aquel entonces no era una plática que estábamos sosteniendo tú y yo e interviene una persona. ¿Por qué pasa? Pues porque esa persona no es congruente incluso con sus ideas, o no era porque creo recordar de quién se trataba, y es una persona que ha ido avanzando mucho en cuanto a ser congruente, que lo que piensa trabaje personalmente para superar problemas que se tienen pues por toda nuestra historia de vida. Es decir, vivimos en una sociedad sumamente discriminatoria e incluso las personas que enarbolamos tenemos que trabajar mucho personalmente porque aún en forma inconsciente andamos luego jalando ese lastre de la discriminación. A veces decimos que no discriminamos y sin embargo tenemos muchas frases de señalar o al indígena o al moreno, etcétera, etcétera, o a la persona que no tiene los suficientes medios económicos, en fin, siempre tú sabes que se puede discriminar por muchos motivos y es bastante difícil
el que logremos encontrar esa sincronía entre nuestras ideas y nuestro comportamiento. Entonces me dices, ¿por qué pasó? Porque esta persona, aunque podría incluso hablar como defensora de derechos humanos, no perteneciente a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, pero que sí se mueve en ese ambiente, tuviera eso. ¿Por qué? Pues porque no todas las personas han logrado el ser congruentes en el discurso y en su vida personal. Ese sería el motivo y la explicación de por qué no. Afortunadamente la vida es movimiento y cosas que se hacían, si la persona se ha responsabilizado de reconocer errores, los ha ido mejorando, y entonces pues luego da mucho gusto el ver un antes y un después, cuando la persona se hace responsable, no cae en la negación en la que muchas veces caemos, no de decir, no, es que yo no hago esto, y yo no hago esto, yo no hago esto. Entonces, si no aceptamos nuestros errores y que realmente cometemos cosas, nunca vamos a poder superar un error si no lo reconocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me diría de esta persona? Porque a mí se me hace muy inteligente, muy astuta, muy audaz. O sea, para escalar a esas alturas, pues hay que tener una buena carrera, buenos apoyos. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué la discriminación hacia conmigo en ese momento? Te digo, yo creo que en muchas ocasiones los seres humanos no podemos despojarnos de nuestros problemas personales. Eso es lo que yo encuentro como explicación de una actitud de esa naturaleza. Sin embargo, si es la persona en la que yo estoy pensando, a mí me merece muchísimo respeto como ser humano, porque especialmente ha habido un avance, no lento, sino muy acelerado en cuanto a su trabajo personal, a pesar de ser una persona con mucha... No. Yo la admiro. Sí, pero yo ahorita la admiro no porque sea inteligente, que es inteligente, sino porque ha tenido la humildad de reconocer errores y de superarlos. Es una persona ¿qué te digo? En pocos años, ¿no? En pocos años se puede marcar perfectamente un antes y un después. Esta persona actualmente, te digo, yo la admiro porque es muy difícil reconocer errores. Para todos los seres humanos no nos gusta. Como que vemos muy claros los errores en los demás y en nosotros no. Entonces, en esta persona a mí me consta, yo la conozco desde hace bastantes años y sé cuál ha sido su trayectoria, su camino, y ahora es una persona que va caminando hacia un equilibrio muy interesante, a mí me da muchísimo gusto, y te digo, la admiro porque no es fácil, más con cierto temperamento no es fácil, porque se es luego tan activo, tan fogoso, que entonces, como es reconocido, a veces temido por la persona se van sintiendo con tanto poder, que les va costando cada vez más reconocer error. Y esta persona ha tenido la capacidad suficiente de asumir actitudes humildes para revisar y con todo y eso reconocer, incluso recomponer las cosas que le ha sido posible recomponer, de decir, aquí pasó esto, y ha ido arreglando, recomponiendo, y ella misma se sigue autoanalizando y viendo, y ha avanzado considerablemente. Cambiando de tema, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a hablar del VIH-Sida. El VIH actualmente pues ya está como una enfermedad, como lo dijo usted en un segmento anterior en YouTube. Ya está reconocida como una enfermedad crónica. Mucha gente sigue teniendo el tabú de que es una enfermedad mortal, pero a mí lo que se me hace más mortal es el cáncer o la diabetes. Esas son las enfermedades. Vamos a trazar un poquito unos años. La gente heterosexual antes pensaba que el VIH era enfermedad de los maricones, porque así se expresan de nosotros, de los maricones. Había unas estadísticas muy altas de las personas que eran del género lésbico, gay, travesti, transexual, pansexual, como sea.
Actualmente yo me he dado cuenta de unas estadísticas totalmente lo contrario. ¿Y qué tan cierto que ahora el VIH está entre la gente heterosexual? Me gustaría saber eso. Mira, yo he leído diferentes posturas, unas en las que hablan de este punto que tú me estás diciendo, de que ha crecido y que ahora es mayor en el heterosexual, y me ha sorprendido que sigo leyendo luego informes de diferentes fuentes que uno consideraría muy serias, en el que siguen señalando el de que sexo hombre-hombre son las relaciones que generan mayor número de transmisión del VIH. Entonces, no podría saber a cuál de estas hacer caso porque son contradictorias. Sin embargo, si no es mayor el número de heterosexuales, creo que lo que sí podemos notar es que ha ido descendiendo el número de personas infectadas por VIH, es decir, no que sea menor que el heterosexual, pero que sí el porcentaje es menor que como venía siendo anteriormente en la relación de hombre-hombre. ¿Por qué? Yo creo que porque se ha trabajado tanto, porque ahí encontramos segmentos de personas que tienen relación hombre-hombre que se han informado, se puso tanto el dedo en el renglón que era, y que está probado de que como hay las relaciones hombre-hombre es vía anal, y entonces está también probado que la membrana por vía anal es mucho más sensible, es mucho más, es menos resistente que la vaginal, si estamos hablando de la relación de coito hombre-mujer, y entonces eso hace que sea más fácil que penetre el virus por la vía anal que por la otra vía, y entonces por eso es que era mayor entre la transmisión del virus por medio de la relación hombre-hombre. Sin embargo, en el momento en que las personas que hombre-hombre tienen relación conocen de la existencia de la enfermedad del VIH-Sida y se informan y empiezan a actuar en forma más responsable consigo mismo usando el preservativo, el condón, pues entonces empieza a disminuir el porcentaje de personas que se transmiten el virus. Entonces digo, continúa siendo, porque desgraciadamente ni en una comunidad ni en otra ha sido total la responsabilidad, porque entonces hubiéramos abatido casi, ¿no?, la epidemia, y no ha sido el caso. Continúa todavía en un estándar. No podemos decir que se ha avanzado considerablemente en la etapa de prevención. Y yo creo que se debe también eso a la falta de políticas públicas responsables, ¿no? Que yo digo, trato de oír la radio en plan de observar qué es lo que transmitimos, y luego se hace un desperdicio de lo que es lo que podemos transmitir por radio, ¿no? O lo que podemos transmitir por televisión, es decir, que por todos los medios, pero estos que son mucho más fáciles de que penetren, ¿no? Es decir, lo que son audiovisual, es mucho más fácil que lo captemos, como que se está cubriendo muchos más ámbitos que los de la lectura, porque ahí es lo que está escrito y lo que uno capta, nada más por la palabra. En cambio, cuando es un medio audiovisual, nos pega más, pues porque estamos oyendo y porque estamos viendo figuras, cuestiones y demás que nos pueden impactar más y llamar más la atención. Yo digo, hay un gran desperdicio, porque ¿cómo pueden? Yo lo comparo luego con las cuestiones que nos saturan de propaganda electoral. Están dale y dale y dale, y aunque uno no le interesa, ya le penetró porque lo estás oyendo constantemente. Entonces digo, si se tomara con responsabilidad y hubiera políticas públicas de tomarlo como algo prioritario, estarían dale y dale y dale, que tendría que entrarnos, que tendría que informarnos, que tendría que penetrar, y que empezaríamos de a poco, pero así es como se hacen. Es decir, el mar se forma de millones y millones y millones de gotas de agua, ¿no? Yo creo que así podríamos lograr que realmente pudiera haber una respuesta de prevención de la enfermedad. Entonces... Sí, ok. Bueno, está el análisis del VIH y el Western blot,
Pero también hay otra forma de saber si tienes VIH. No la voy a decir porque no es conveniente, pero aquí yo tengo la muestra de mis plaquetas, ¿sí? Me han felicitado por mis plaquetas, que también es el análisis que incluye el Western blot o el VIH. O sea, esto no es conveniente para que no lo sepa la gente. Yo lo sé porque he estado hablando con médicos, con gente de Capacit y gente que también se está dedicando a lo que es la prevención del VIH, y me dijeron, ¿sabes qué? Esto está muy bien, aunque tengo los triglicéridos por ahí, ¿no? Ya saben, ¿sí? Aquí es donde yo me doy cuenta y me saco los análisis y yo se los llevo a doctores del Capacit y me han felicitado por eso. Porque se les sorprende de que cómo es posible que yo tenga unas plaquetas pues bonitas y todavía la gente sigue pensando ante nosotros que yo como gay, luego me grita la misma gente heterosexual, oso, puto, bueno, en fin, ya sabe, lo normal. Y son gentes de una cultura nivel alto, ¿sí? Y bueno, sin dejar a los de hasta abajo, ¿no? Que es la clase baja también, ¿no? Le ponemos así cultura a nivel baja, ¿sí? He notado que hemos tenido más respeto de la nivel cultura media, ¿sí? Nos han estado aceptando mucho más, hemos estado hablando mucho más, bueno, en fin, ¿qué nos puede usted decir de esto? Mira, como que tendríamos que tener un poco más de información, así en general, como que yo veo que el grueso de la población no conocemos cuestiones médicas básicas, cuestiones que no tendríamos que tener una cultura especializada en medicina para entender. La gran mayoría, incluso personas con educación formal a nivel licenciatura o demás, podrán conocer del tema en el cual estudiaron su licenciatura, pero de cuestiones médicas, la gran mayoría no tenemos un nivel siquiera medianamente aceptable. Yo creo que necesitaríamos tener más información de qué es lo que pasa. Cuando una persona se infecta de VIH, las pruebas que se hacen ya ves que no pueden hacerse de inmediato. Es decir, si uno tuvo una relación que sin protección y que viene la duda de que me habría infectado o no me habría infectado, si se hace la prueba al día siguiente, a los 3, no va a salir nada, va a salir muy bien, aunque se hubiera infectado de VIH. ¿Por qué? Porque en las pruebas que se hacen, lo que sale no es el virus, sino necesitamos ver cuando ya hay reacciones corporales, es decir, cuando ya vino la respuesta del cuerpo de defensa, es lo que sale en los exámenes para decir, ya está infectado porque ya está teniendo esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si las plaquetas, si va a haber una alteración en tu fórmula de tu sangre como resultado de que esté el virus, pues también eso podrá ser indicativa, pero no descartas una gran serie de cosas. O sea, puede ser que uno tenga el VIH, pero si no tuvo esta reacción que se detecta en las pruebas de detección del VIH, puede en un momento dado estar subyacente que tienes el virus y que no te has hecho la prueba. Entonces, nada más el de checar la fórmula de tu sangre no es totalmente suficiente. Pudiera ser que la tuvieras, pero que no ha habido es decir, que no se ha degradado tu número de plaquetas, que estás muy bien en tus plaquetas, que no te han bajado tus plaquetas, pero porque no todos los organismos reaccionan igual. ¿Recuerdas tú que hay varias personas que aunque tengan el virus, jamás va a avanzar a llegar al SIDA? ¿Te acuerdas que SIDA, las siglas son síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, el SIDA, puede ser que uno tenga el virus, pero que no tenga el SIDA. Hay personas que tienen el SIDA, que como lo tienen, lo pueden transmitir, pero que nunca van a llegar a tener ninguna muestra, no va a empezar a tener el síndrome
¿Qué es el síndrome? El conjunto de signos y síntomas. Es decir, cuando la persona le bajan sus defensas y empieza a enfermarse de muchas cuestiones, cualquier cosita le hace daño, se enferma del estómago, tiene diarreas frecuentes, tiene catarro, lo que empieza a ser el síndrome, que tampoco, que tiene que checarse con todo lo demás, porque una persona puede empezar a tener diarreas, decir ya tengo SIDA, no. Puede tener porque tuvo una infección, como cualquiera nos puede dar una infección gastrointestinal y no bien cuidada y pues seguimos con diarreas y diarreas y diarreas. O sea, no podemos decir una sola cosa para saber si tenemos o no tenemos el virus en nuestro cuerpo. Entonces creo que a eso se debe, yo no soy doctor, pero en los datos que tengo creo que realmente sí tendríamos que ir a las pruebas aceptadas de detección de VIH. Ajá. Que son primero las pruebas de detección y que si tienes la prueba de detección positiva, se te sale positivo en eso, no decir ya tengo tal cosa, no, todavía viene la confirmatoria. ¿Por qué? Por lo que te digo. Hay muchas cuestiones que se pueden dar y que solamente un doctor nos podría dejar ahorita muy bien determinado, pero hay pruebas que tiene que venir la confirmatoria, que tiene que tomar en cuenta otros factores para ver, tiene esto que me hace suponer que ya tienes el virus, pero entonces vamos a la confirmatoria y cuando ya tiene estos otros elementos, a decir, pues ahora sí, ya estoy seguro y entonces ya te puedo dar el diagnóstico en una forma más seria y más respaldada. Entonces te digo, yo creo que a mi leal saber y entender es lo que te podría decir respecto a esto. Que esto es una buena pauta, pero que no es determinante de que no haya. Y porque esto yo me lo hago, pues desde mi propia voluntad, yo me lo estoy haciendo cada 4 o 5 meses. Sí, así es donde me doy cuenta si estoy bien o estoy mal. Aparte de que yo sufro de presión arterial, o sea, yo me responsabilizo de mis actos. Me imagino que ha de ser pues no sé, un bonito ejemplo de que también la gente puede hacer lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sería, te digo que no tenemos los hábitos, porque no tenemos la información médica que realmente la entendamos. Vamos con un médico y te habla en términos que no les entendemos muy bien y entonces como no lo entendemos muy bien, no lo aplicamos, no lo hacemos nuestro y no adquirimos el hábito para nuestra protección. Yo creo que está muy bien que tú periódicamente te hagas estudios, una batería de estudios, para saber cómo estás de todos tus niveles, porque un médico cuando ve esto, lo que nosotros vemos que son los neutrófilos, que son los eosinófilos, pues no sabemos de qué se trata, pero para un doctor sí sabe que si tienes alto eso, seguramente tienes parásitos. Hay algo. Porque ya saben cuándo sube uno y cuándo baja otro. A nosotros no nos indica, pero a ellos sí. Entonces, qué bueno que te lo hagas y lo lleves con un médico. Yo creo que sería muy distinta nuestra situación como país, cuál sería el estado de salud de los habitantes, muy distinto. Sí, el Estado, que es quien tiene que hacer lo necesario para que se den los derechos humanos. Uno de los derechos humanos, pues importantísimo, es nuestro derecho a la salud. Entonces no tendría que haber seguro popular ni nada por el estilo. Esas han sido prácticas políticas que han ido, pero que van en contra de nuestros derechos humanos. No tenemos por qué comprar o no tenemos por qué hacer trámites para tener un seguro popular. El derecho a la salud y las instituciones de salud, como es la Secretaría de Salubridad Federal y las diferentes estatales, tendrían que velar por nuestra salud, pero la salud no es nada más curarte, sino es fundamentalmente las cuestiones preventivas. Entonces digo, el que estemos con estas cifras altísimas de personas diabéticas y por lo tanto como resultado de tener que estar dializando a las personas porque como resultado de la diabetes ya están teniendo una deficiencia renal, etcétera, 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 y que en pesos, que es lo que les importa luego saber cuánto se está gastando, son millones y millones y millones de pesos. Si el Estado, esto lo está pagando el Estado y tiene tienen sus problemotas, porque no se ha hecho lo que deberían haber hecho desde un principio, el de llevar campañas reales de prevención. Si fueran más responsables nuestras autoridades, es decir, se sacan
muy baja calificación en una tabla de derechos humanos, porque estamos viviendo situaciones graves en la cuestión de trabajo, en la cuestión de educación, en la cuestión de salud, pero ahorita, hablando de la salud, se sacan muy baja calificación porque vienen las deficiencias de hace muchísimos años, de siempre. Otra sería la respuesta si hubiera habido responsabilidad pública para hacer buenas campañas de prevención, que hubiera habido responsabilidad para ver los contenidos de las cosas que se anuncian, es decir, cómo podemos tener, a que no puedes comer solo una mañana, tarde y noche, ¿no? Es decir, de las papitas fulanitas, de que tomes tal refresco porque es la chispa, etcétera, etcétera. ¿Por qué han hecho eso y lo han permitido a sabiendas de que era una alimentación totalmente desbalanceada, que es comida que va a hacer que venga la obesidad, que ahora ni siquiera la obesidad para la gente pudiente que tiene para comer muy bien y por eso estar gordo, sino estar gordo por cuestiones que no son lo suficientemente con índices nutritivos suficientes, entonces estamos malnutridos y al mismo tiempo gordos. Y como resultado de eso, el que ya no funcione bien nuestro páncreas, el de que venga la diabetes, el de que sea tan alto el índice y se quejan ahora, pero es el resultado de lo que no han hecho y de que no quieren hacer, porque continuamos con el bombardeo en las escuelas, es un negociazo las cooperativas para vender papitas y refrescos, y eso está cubierto por las autoridades corruptas, que lo que hacen es mejor recibir de las empresas, pero que no haya en un momento dado beneficio para el pueblo. Entonces nos convendría poner el condomóvil, ¿no? Sacamos el condomóvil usted y yo y lo ponemos y ahí tenemos condones, ¿no? A ver qué onda. Te digo, lo del uso del condón, pues también tan importante, y que luego tenemos tanto fuego contrario por algunas instituciones, ¿no? O por algunas religiosas fundamentalmente, que pues para muchas personas que forman parte de estas comunidades religiosas o que son adeptos o que son creyentes pues de estos, se limitan en el uso porque en el mismo sermón les dicen que no deben usarlo, y el resultado pues, es hijos no deseados y infecciones que en ningún momento ninguno pensó adquirir, ¿no? Pues dicho y hecho, yo creo que vamos a tener que sacar el condomóvil. Usted pone el carro y yo pongo los condones y órale, ahí nos vamos en la noche, ¿no? Empezamos el plan, yo creo y que el negocio, de a pesito el condón, órale, a todo lo que da. Pues mire, ya por último, licenciada, porque me imagino que también usted tiene el tiempo limitado. Yo quisiera otra vez, déjà vu, hacer hincapié a la situación jalapeña de nosotros las travestis. Y le voy a decir el número anterior y el número actual de travestis que hay. ¿Sí? El número anterior, antes del libramiento, era de aproximadamente unas 800 travestis. Usted lo sabía o lo sabe. El número actual, ahorita de las travestis de Jalapa, es un número muy pequeño, por mucho de 100, 120 travestis. Pero también fue por el libramiento. Y bueno, vuelvo a repetir, yo quisiera hacer hincapié de cuál sería la solución ciudadana, para que nosotros también podamos hacer un acarreo hormiga para la ciudadanía o la ciudad jalapeña. ¿Qué nos recomendaría usted o qué recomendaría usted a las autoridades máximas para esta solución de nosotros? Porque también somos una parte hormiga de la ciudad, usted lo sabe, en cuestión de economía. Mira, ojalá pudiera yo tener una claridad de idea para proponerla. No encuentro en este momento la claridad para decirte por aquí podría ser. A mí me parece que sí aprovecharía yo este espacio para llamar la atención de las autoridades, en el que muchas veces por no abrir oportunamente los ojos a problemas que se están generando, luego vienen problemas mayores. ¿A qué me refiero? Este número de 800 y tanto que tú mencionabas y que
se dedicaban al comercio sexual ya más o menos en una práctica establecida y que ahí era como obtenían el ingreso para mantenerse personalmente y a sus familias. ¿Ahora qué hacen? Es decir, si ha disminuido en un porcentaje tan alto la posibilidad de trabajo, ¿hacia dónde, si no hay empleos en otro tipo de cosas que realmente pudiera ser la oferta? Decir, bueno, dejo esta actividad y está tan amplia la oferta de trabajo que me cambio a esta otra. No es el caso. Entonces, aquí yo aprovecharía, no tengo la solución desgraciadamente, pero quienes tienen la obligación de tener la solución son las autoridades, porque ellos tienen la obligación de hacer ese estudio de caso, los diagnósticos para resolver, pero para prever problemas mayores. Y ellos no lo hacen pues como lo hacemos nosotros al organizarnos, o las asociaciones civiles que no tenemos ánimos de lucro, sino que es por la bandera que enarbolamos que estamos trabajando. Sin embargo, ellos están en un puesto por el que reciben un salario, en muchas ocasiones bastante bien remunerados, y están en puestos superiores, y que son quienes deberían que hacer todo el esfuerzo o buscar en otros lados qué ha sucedido en problemas similares, como para poder tener un antecedente y poder encontrar soluciones aplicables en el aquí y el ahora. Entonces te digo, desgraciadamente no tengo ahorita como para decir por aquí es. Quisiera tener la sabiduría suficiente como para poder hacer la propuesta, no la tengo. Pero es muy afectable, ¿no? Sí, desde luego que sí, y te digo, por eso aprovecho el espacio para hacer una invitación a las autoridades a lo de ya, porque son problemas que están y que pueden desembocar en problemas muchísimo mayores. Además es muy conveniente, o sea, le conviene mucho a la ciudadanía jalapeña dejarnos ahora sí una solución para nosotros, porque, bueno, vuelvo a lo mismo, sigo atacando. Vienen, pues no sé, autos y trailers que pasan por aquí, por la avenida Lázaro Cárdenas, y bueno, se estacionan y dejan su dinerito aquí en Jalapa, o vienen de Veracruz para Jalapa, igual que van solamente de paso hacia México y también dejan su dinerito aquí, pero ellos no lo toman así en ese aspecto, ¿sí? Yo diría que también es una pequeña solución porque es conveniente para la ciudadanía, es conveniente para la ciudadanía jalapeña. Sí, sí, desde luego, te digo, el de que todo mundo tengamos interés, en lugar nada más de cerrar o de ponernos mojigatos y decir esto sí, esto no, tenemos que abrir los ojos a la realidad, tenemos que hacer un esfuerzo para dejar a un lado prejuicios, tenemos que hacer un esfuerzo para respetar la ley, porque tú lo has dicho, el de tener la cuestión del comercio sexual no está prohibido si la persona lo ejerce directamente, sea quien sea, cualquier ser humano. Entonces, sería muy importante que toda la ciudadanía ya nos dejemos de estar con nuestra mente en el siglo XIX, en los siglos anteriores, y que estemos en el siglo XXI y que aprendamos a respetar. Si algo no nos gusta, no lo hagamos, pero por favor, respetemos al prójimo que quiere o puede o necesita tener tal o cual conducta. Entonces, yo creo que también ya es hora de que como ciudadanos tengamos una actitud de respeto al prójimo, de lucha por tener una mente más observadora para no tener actividades discriminatorias, que a quienes nos degrada es a quienes tenemos esas actitudes discriminatorias. ¿Qué quiere agregar, licenciado? Agradecerte mucho el espacio, porque yo creo que muchas o pocas personas, cuando tenemos la oportunidad de este diálogo, de estos diálogos, pues algo cae y en algo podemos evolucionar, y qué es lo que necesitamos. ¿Dónde se puede usted encontrar? Te digo, estamos dando asesoría jurídica y en todas las materias en el 814-2401, y por correo electrónico es CDDHAC, que son las siglas de la C de comisión, D de defensa, D de derechos, H de humanos, A de asociación, C de civil, CDDHAC @gmail o Gmail, si lo decimos en inglés, .com. Ahí en esos espacios es donde podemos dar respuesta a alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda que plantee la ciudadanía en general.
Muchas gracias por esta entrevista, licenciada. Esto yo lo subo a YouTube y a Facebook. Trato un poquito de integrarme a la sociedad también de parte de los derechos humanos. Yo soy independiente, pero cómo me gustaría pertenecer a alguna asociación y empezar a ayudar así con las entrevistas que yo he hecho independiente. Desafortunadamente no me han llegado las ofertas, ¿verdad? Pero bueno, algún día será. Pues espero que todo salga bien. Muchas gracias por la entrevista, licenciada. Y pues otra cosa que quiere agregar antes de irnos. Despedirme para ti, agradecerte mucho el espacio y como siempre en lo que yo pueda participar, colaborar contigo, mucho gusto. Gracias, licenciada, eso está muy amable. Bueno, esto fue una conversación con la licenciada Ana María Vera Cid. Yo les agradezco mucho y espero que les interese mucho la plática. Bueno, nos vemos para la próxima, a ver qué segmento les pongo. Ya les hablé de Radio Ver, ya también ustedes vieron que tuve una entrevista con Nemi Div. Saben que tuve la entrevista del Heraldo, espero que les haya gustado. Y bueno, aquí tengo una persona importantísima que realmente yo la admiro bastante por el trayecto de lucha que ha tenido constante y ha ayudado a bastantes personas y tiene una satisfacción pero padrísima. Bueno, soy su amiga Andrea Dorado, muchas gracias y espero que les guste la entrevista. Espero opiniones, opinar, comenten, no cuesta nada y compartan esta información. Bueno, chaito, bye, adiós. Gracias.